las dos partes que más uno le teme es al despegue y al aterrizaje. Por lo tanto, las azafatas del cielo les dicen en este momento: ajustense los cinturones porque ya vamos a descender. Ya entramos en la etapa final del seminario. Así que ajustense porque la velocidad a veces se siente más rápida. Cuando uno sale es rápido, hasta que se va. Y ya cuando usted está ahí arriba ni se da cuenta si eso está caminando. Pero cuando le dicen ya estamos a punto de aterrizar y usted se pone, usted ve que el avión como que coge velocidad, y cuando las llantas suenan, oye, usted dice, y todo el mundo se empieza a agarrar, porque ya vamos concluyendo. Tenemos un tema que yo lo iba a obviar, pero creo que vamos a tener tiempo para tocar los dos rápidamente. Y es la influencia de la cultura en la adoración, hermanos. Vean lo que dice esta declaración. Para poder experimentar un reavivamiento espontáneo que brote de lo profundo del corazón, el miembro de iglesia necesita sentirse identificado con una forma de adoración que entienda y que esté acorde con su cultura, costumbres y tradiciones, que es lo común o conocido para él, para poder conectarse con Dios. ¿Por qué aquí no predicamos en hebreo o en griego, si el original de la Biblia, el Antiguo Testamento, es en hebreo y arameo, y el Nuevo Testamento es en griego? ¿Y por qué yo no predico en griego? ¿Por qué? Ahora, si esta iglesia fuera una iglesia aquí en México, pero de griegos, ¿en qué idioma hablarían? En griego. Porque la cultura juega un rol. ¿Ustedes se visten acorde a la cultura? ¿Por qué no se visten como se visten las orientales? ¿Por qué no se ponen los mantos, eso, y los vestidones largos y nada más se quedan con los ojitos afuera y eso? Así se visten las hermanas. O sea, de donde viene la Biblia, así se visten las mujeres. ¿Y por qué no se visten así? Porque no forma parte de nuestra cultura. Pero si usted va a las Islas Fiji, usted va a ir el sábado a adorar y va a ver a los hombres con faldas escocesas, como las que usan ustedes las mujeres. Faldas, no un pantalón cortito, no, faldas. ¿Usted se imagina yo en una faldita de esa? Pero cuando uno llega con los hermanos de Fiji y va el sábado a la iglesia a adorar, ellos vestidos a su usanza y yo vestida a la mía, estamos los dos conectados en adoración con el Rey de Reyes y Señor de Señores. Eso es lo hermoso. Por eso dice el Señor, hay que ir a predicarle a todo pueblo, a toda nación, a toda tribu, a todos. Pero el evangelio no puede llegar para trastocar. ¿Saben? Tenemos que reconocer, y hay que reconocerlo, los que nos colonizaron nos impusieron su cultura. Los que trajeron el mensaje adventista a nuestras tierras, trajeron el evangelio envuelto en su
paquete como paquete cultural. Y era lógico que si yo soy misionero y llego aquí a México, como llegó Marquicio y como llegaron aquellos misioneros aquí, y la primera familia que los recibió y que ellos pudieron empezar a hablar algo del evangelio, es lógico que él, a la hora de enseñarle los cantos, ¿qué cantos le iba a enseñar? Los que él cantaba. Y esa familia primera empezó a cantar los cánticos que aprendió del misionero. Y el misionero le dijo, a la otra semana cuando vino, le voy a enseñar otro cantito. Y se fue haciendo el patrimonio de cánticos de alabanza a Dios, transliterados, correspondiente a otra cultura. Y nunca nos dijeron, pero ustedes también en su cultura pueden, ¿qué cosa? Crear y alabar. Y esa es la razón por la cual por mucho tiempo nosotros hemos estado cantando música de compositores alemanes, música de compositores ingleses, música de compositores, y no hay ninguna música mexicanita, porque el mexicanito entonces hubiese puesto probablemente una rancherita como Más Allá del Sol. El que está en el himnario, Más Allá del Sol, es una ranchera. ¿Por qué? Porque esa es la identidad. Entonces me llama a mí mucho la atención que para algunas cosas, y voy a utilizar México porque estoy en México, ustedes son muy patriotas en el campo de la defensa del país. Que nada más llegue un 16 de octubre, desde septiembre, estoy igual que Peña Nieto. Eso no lo saquen, por favor. Edítenlo. Edítenlo. 16 de septiembre, 20 de noviembre. Ahí nos ponemos el sombrero, nos ponemos, nos pintamos y viva, y cuando dan el grito de viva México, viva, y vibramos, y cuando empieza entonces el mariachi a tocar, somos mexicanos, viva México, viva México. Pero cuando venimos al terreno de la adoración, si escuchas algo que suena similar a lo que hace un rato tú exaltaste, entonces eso no parece como que es de gente media. Porque si entendemos que la alabanza a Dios, como dice el Salmo 150, es en el santuario y también sobre el firmamento, entonces es lógico que si yo me identifico con una cultura, mi música va a tener la tendencia. Y lo que le va a hacer la diferencia es que mi letra está centrada en las doctrinas de la iglesia. Pero vamos a mirarlo, a ver si eso es lo correcto. Miren, lo primero que tenemos que entender es qué es un principio y qué es una norma. En el estudio de la influencia de la cultura sobre la adoración, hermanos, necesitamos diferenciar los principios de la adoración de las normas. Y esto nos dará comprensión de qué es lo que permanece independientemente de la cultura y qué puede variar en dependencia de la cultura de los adoradores. Principios y normas. Por eso, principio. ¿Qué es un principio? Una base, origen, fundamento, cada una de las máximas particulares por las que uno se rige. Un principio. Si pues coméis o bebéis o hacéis cualquier otra cosa, hacedlo ¿para quién? ¿Cuál es el principio? ¿Comer? ¿Beber? No, ¿cuál es el principio?
para la gloria de Dios. O sea, lo que yo voy a hacer para la gloria de Dios. Ese es el principio. ¿Se van dando cuenta? Podemos tener, también hay otros. Vamos a seguir. Ahí lo tienen. Ahora vamos a ver normas. Miren ahí la variedad de gente que hay ahí. Pero el centro, ¿quién es? Cristo. Por lo tanto, cuando nosotros hablamos de norma, son pautas, son reglas que determinan cómo debe hacerse una cosa, qué características debe tener y qué conducta debe seguir. Eso son normas. Reglas sobre la manera como debe hacerse o está establecido que se haga algo. Pero nosotros tenemos que ver. Los principios son la base o fundamento de la conducta. No varían, permanecen invariables siempre. Y las normas no enfocan el fundamento y la base de la conducta, sino la forma en que se debe comportar el individuo. Son variables, están determinadas por la cultura, las costumbres y la tradición. Simple. Hubo un gran tiempo en la iglesia en que las damas se tenían que cubrir la cabeza. ¿Eso era qué cosa? Una norma. Hoy la mujer, ¿qué cosa? No se cubre la cabeza. Un tiempo la mujer no se podía cortar el pelo del cabello. El cabello no se lo podía cortar. Y buscaban un fundamento bíblico. Porque no, el pelo es el velo y el pelo. El pelo. Yo vi mucha gente hace 50 años, 40 años, censuradas por darse un retoquito en el pelo. La iglesia lo censuraba. Hoy la iglesia permite que la mujer se pele, y se pele igual como si fuera, ¿qué cosa? Un caballerito. ¿Por qué? Porque la cultura. Ya eso no hace diferencia. El vestido. Yo recuerdo el primer día que yo llegué a mi casa con un cortecito cuadrado aquí detrás. Me pelé, mira ese jovencito, teenager. Esa era la onda, las muchachitas. Ay, mira, trae corte cuadrado. Yo no sé cómo se la arreglaban, pero enseguida decían, mira, tiene un cortecito cuadrado, fulano, ¿viste? Ay, era algo de... Y yo llegué con mi cortecito cuadrado y cuando entré a mi casa, me dice, papá, ¿qué pasó? Digo, ¿cómo que qué pasó? No, imagínese yo. Y en aquel tiempo casi estaba rapadito, que ni se notaba. Pero no. Sin embargo, años después, un día llega mi papá, el pastor, y llega con el cortecito cuadrado. Y yo le digo, papi, pero... ¿Y qué pasó contigo? No, el barbero que me hizo un corte cuadrado. Y de ahí se le olvidó que había que rebajar. Hasta que murió usó cortecito cuadrado. Hermano, a veces nosotros colamos, ¿qué cosa? El mosquito. Pero lo que es de valor, el camellón grande, no. Por eso es importante esto. Ejemplo, la vestimenta varía de acuerdo a la época y la cultura. La música varía según la cultura. La mentalidad, el tiempo, las tradiciones varían según ¿qué cosa? La cultura. Y lo más lindo es que nosotros debiéramos ser los promotores de la cultura. Lo único que nosotros hacemos es como en la esponja, ¿cómo se llama eso? Que se adhiere. Apareció esto, ahora esto. Esto es, cuando realmente nosotros debiéramos ser forjadores de cultura.
Ahora, en cuanto a la adoración, los principios enfatizan a quién adorar y por qué adorarlo. Las normas enfatizan el cómo adorar y la cultura establece las normas. Sin embargo, los principios trascienden las culturas. Eso, cuando usted llega a entender eso, usted, hermano, satisface toda su experiencia. Esto ya lo hemos visto. Y todo lo que ocupe el lugar de Dios en la adoración debe ser excluido. Todo en la adoración debe tener a Dios como su centro. Eso no importa si hay cultura o... La Biblia en lenguaje sencillo dice, por eso, hermanos míos, ya que Dios es tan bueno con ustedes, les ruego que dediquen toda su vida a servirle y a hacer todo lo que a Él le agrada. Así es como debe adorársele. Y no vivan ya como vive todo el mundo. Al contrario, cambien de manera de ser y de pensar. Así podrán saber qué es lo que Dios quiere, es decir, todo lo que es bueno, agradable y perfecto. Vean que ese pasaje no está diciendo Pablo, y no vivan ya como vive todo el mundo, refiriéndose al mundo, porque él está escribiendo a la iglesia de Roma. Y no vivan ya como viven los demás que están... No, vivan ahora ustedes auténticamente, por conocimiento, porque lo que hacen, lo hacen por el conocimiento que tienen de Dios. Y por eso es que vienen a adorarle. Bien, ser diferente, dice la sierva de Dios, por el solo hecho de serlo, es positivamente detestable. Está por debajo de la dignidad de un cristiano, pero serlo, porque es necesario que así sea como consecuencia de adorar a Dios y solo a Él, coloca la dignidad celestial sobre el hombre. Tremenda declaración. Por eso es que ahora, hermanos, salir a la ventana 1040, su servidor le tocó ir a Rusia, a una parte musulmana, a presentar una campaña de evangelismo. Y allí yo tuve que seguir todos los pasos. Se me dio una instrucción con respecto a la cultura de ese pueblo. Cómo es que tenía que hacer la introducción, cómo es que debía comportarme acá con el calor latino. Ay, uno hace lo que uno allá. Oh, es más, Adrus Vidrasva. Y usted va a saludar y usted tiene que inclinar la cabeza. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque allá yo estaba, no estoy aquí. Y eso hace la diferencia. Bien, no vamos a continuar con esto. Vamos a dejarlo ahí porque lo que quería es que ustedes sepan que con respecto a la adoración hay principios y hay normas. El sábado, ¿es un principio o es una norma? ¿Por qué es un principio? Porque tiene que ver con adoración. Es un principio establecido en el tiempo. Ahora, la norma de cómo voy a adorar en el sábado, ¿quién la pone? ¿La cultura de los adoradores? ¿La cultura de los adoradores? Aquí venimos y nos sentamos en estos bancos un poquito duros, un poquito. Yo los premio a ustedes porque resisten, un poquito. Y si no hay bancas, no venimos a adorar. Pero usted llega a Tailandia, y cuando usted llega a Tailandia no hay bancas. Usted tiene que entrar, quitarse los zapatos y ocupar una alfombrita que hay en el piso, y ahí usted se va a sentar. Nunca va a ver al predicador
parado en un púlpito. El predicador primero, ellos comienzan la adoración y la adoración es de coinonía. Saludo, abrazo, cómo te fue en la semana, conversan. Así comienza. Después que terminó eso, cantan. Después que cantan un buen rato, viene el que va a exponer la palabra y desde aquí, sentadito aquí, presenta la palabra. ¿Cómo vienen vestidos? No pasan los calores que pasamos nosotros por la tradición del saco. Hay que andar con el saco para predicar, para que parezcas sacerdote. Eso no lo dice en ninguna Biblia, porque dice que, ¿cómo es el refrán ese? El vestido no hace al monje, ¿no? El hábito no hace al monje. Usted tiene que estar aquí y allá, prediqué con una camisita fresca de esa que ellos tienen, así, de colorcito, sabroso. Llegué allá con mi traje y me dijeron, no, pastor, aquí no. Aquí no. Ellos no entran en un lugar para adorar a Dios, en un lugar así, cerrado. No tienen paredes. Los templos no tienen paredes. ¿Por qué no tienen paredes? Porque la cultura lo ha establecido. Esa es la norma que ellos tienen. La norma para nosotros cada vez son paredes más. Imagínense cuánto menos perderíamos si no hubiese paredes y viene un temblor, un terremoto, no nos caen las paredes arriba. Ellos tienen pánico a eso. Así que por eso le digo, la música de una cultura, a transliterarla a otra cultura, eso se le llama en el ambiente cultural, hay una palabra, culturización. Y no, hermanos, si tú vienes de allá y lo que tú cantas es, lo que Dios va a mirar es tu corazón, cómo cantas de acuerdo al conocimiento que Él te ha revelado. ¿Bien? Y vamos a entrar, por favor. Últimamente ha habido muchas discusiones, problemas con respecto a Elena White. Y hay algunos que ya no aceptan, no creen. Y en el terreno de la música, Elena White la hemos utilizado y la hemos mal interpretado. Por eso quiero que veamos de una manera rápida este detalle. Elena White, entendiendo el pensamiento de Elena White respecto al uso de los instrumentos musicales en el culto de adoración. Porque por ahí hay una voz, hay voces que se están elevando, que no, que la mejor alabanza es la capela, no hay que usar instrumentos. Elena White dice que los instrumentos satánicos y una serie de cuestiones que yo quiero con ustedes. Elena White dice claramente que la autoridad primaria es las Escrituras. A la ley y al testimonio, dice Isaías. Si no habla de acuerdo a ella el profeta, es porque no le ha amanecido. Elena White misma escribió, si los testimonios no hablan de acuerdo con la palabra de Dios, hay que rechazarlo. O sea, rechácenlos si yo no hablo de acuerdo a la palabra de Dios. Dice ella. La tendencia adventista. Nosotros los adventistas tenemos una tendencia que es apoyar todo lo que se escribe o dice en alguna declaración de Elena White. Y tenemos que ser cuidadosos, hermanos. El resultado es que las declaraciones usadas son a menudo, sin embargo, sin intención, los que refuerzan o que el conferencista o escritor está diciendo o haciendo, y no necesariamente eso era lo que Elena White tenía en mente.
Eso es importante. Tomamos esta cita porque refuerza lo que yo quiero decir. Pero probablemente eso no era lo que ella tenía en mente cuando escribió la cita. Porque no me pones el contexto. Y si no me lo contextualizas, no sé, me dejas en ascuas. Vean lo que ella misma escribió. Vemos a aquellos que seleccionarán de los testimonios las expresiones más fuertes, las más fuertes, y sin pensarlo ni tener en cuenta las circunstancias bajo las cuales esas amonestaciones y advertencias son dadas, ellos las hacen encajar en todo caso. De esta manera producen impresiones insalubres en las mentes de las personas. Siempre existen aquellos que están listos a tomar cualquier cosa de un carácter que puedan usar para someter a las personas a un estricto y severo examen. Y quienes trabajarán elementos de su propio carácter en reformas. Esto en el mismo principio levanta la combatividad de los mismos que ellos podrían ayudar si enfrentaran con cuidado, poniendo una influencia saludable que llevaría a las personas hacia ellos. Ellos continuarán en el trabajo de hacer ataques a las personas, seleccionando cosas de los testimonios que los hacen ocasionar disgusto en las personas, más que hacerlos ganar almas. Causan divisiones cuando lo que ellos deberían estar haciendo es logrando la paz. Digo eso porque por ahí está pululando material de algunos con respecto a música y adoración sustentado por algunos que consideramos que son hombres extraordinarios de la iglesia, pero que tenemos que tener cuidado, porque ellos están utilizando escritos de Elena White para que encajen en su forma de pensar, pero que eso no es lo que Elena White ha querido decir. Vamos a ver aquí. Esto es importante, esta declaración. Dios quiere que todos tengamos ¿qué cosa? Hermano, no haga las cosas porque los demás lo hacen. Tenga sentido común. Y quiere que razonemos a partir de ese sentido común. Las circunstancias alteran las condiciones. Las circunstancias cambian la relación de las cosas. Esta es una cita extraordinaria. Anoten si quieren las para avanzar, porque si no, no llegamos a la sección. Dice ella, no den crédito a los reportes sin verificar, como si la hermana White lo hubiera hecho, dicho o escrito. Ella está diciendo, a todos aquellos que tienen el deseo por la verdad, yo les diría, no le den crédito a todo. Estudien, examinen, busquen, lean. Principios que tienen que ver con la interpretación de los escritos White. Estudie todos los consejos disponibles sobre el tema. Los consejos dados acerca de cierto punto pueden haber sido escritos en diferentes épocas y bajo circunstancias variables. Y entonces nosotros decimos, eso lo escribió para el 1888, para una circunstancia X, pero como está escrito, es inspiración de Dios para hoy. No. Segundo principio. Estudie los consejos específicos en su declaración. El contexto normalmente hace la aplicación clara y previene el mal uso de una declaración aislada. Ustedes han visto que la gente dice, la Biblia dice mata y come. O sea, yo voy a comer todo lo que yo quiera, pues la Biblia dice todo lo que Dios, ¿qué cosa? Ya es limpio. Ya es limpio. No, si a Pedro se lo dijo, porque ese lienzo que bajó, él le dijo, come, mata y come, que no te pongas. Y se quedan ahí. Si te quedas ahí, es lógico que vas a matar cucaracha y te la vas a comer, porque eso es lo que dice. Pero si tú
contextualizas y ahora ves y lees completo el pasaje de Hechos 16, ya te das cuenta. No estoy hablando de comida, te dice la Biblia, estoy hablando de personas. Ya el judío no, ahora también el gentil. Y tú dices, wow. Pero si te quedas nada más en la que a ti te conviene y en la que tú quieres golpear a la persona o a la iglesia, es lógico que vas a hablar no conforme a la voluntad de Dios. Tercero, tengan en cuenta el tiempo y el lugar del consejo específico. Elena White misma estableció el principio. En relación con los testimonios, dice ella, nada debe ser ignorado, nada debe ser puesto a un lado, y el tiempo y el lugar deben ser considerados. Sin embargo, los principios no tienen tiempo, pero ciertos consejos aplicados a un principio deberían ser estudiados y usados a la luz de las condiciones del tiempo en que fueron escritas. ¿Ok? El cuarto, de acuerdo con George Knight, historiador adventista y autoridad en espíritu de profecía, uno de los principios fundamentales para la interpretación de Elena White es dar énfasis en el centro del mensaje que está siendo dado y no en detalles periféricos. Bien, aquí hay una serie de aspectos de cómo leer a Elena White. Vamos a ver ahora cuál era la posición de Elena White sobre los instrumentos musicales en la adoración. Ella pasó también por esta convulsa situación. ¿Cuál es el contexto y la aplicación de las declaraciones referentes a la música y el uso de instrumentos hechas por Elena G. White en relación al culto adventista en el pasado? ¿Y qué importancia tienen para nosotros hoy como iglesia contemporánea? El uso de instrumentos musicales, dice ella, no es de ninguna manera objetable. Los adoradores alaban a Dios con arpa y címbalo, de modo que la música debería tener su lugar debido en los servicios de culto. Contribuirá a mantener el interés. O sea, ella dice, desde mi perspectiva, los instrumentos y la música deben formar parte de ¿qué cosa? De la adoración. En las reuniones que se realicen, dice ella, escójase a un número de personas que tomen parte en un servicio de canto y acompáñese entonces el canto con instrumentos musicales tocados con habilidad. Quiere decir, miren desde cuándo Elena White está diciendo, un número de personas que tomen. Ahora nosotros creemos que los grupos de alabanza que hay en las iglesias, eso es algo que se inventó ahora nuevo. No, esto no está inventado, hermano. Eso está desde el año 1888. Entonces, porque antes siempre era uno moviendo la mano ahí. Pero ella está diciendo, colóquese. Así mismo dijo David, busquen de sus hermanos cantores para que conduzcan ¿qué cosa? La alabanza. Bien. No hemos, dice Elena White, de oponernos al empleo de instrumentos de música en nuestra obra. Esta parte del servicio ha de ser dirigida cuidadosamente porque implica ¿qué cosa? La alabanza a Dios en canto. Esa foto es una foto muy interesante. Esa foto la tomé en Moldavia, en la ex Unión Soviética. El que está dirigiendo es el director del Departamento de Música de la Unión Moldava. Un músico muy profesional. Y ahí ustedes tienen al ensamble de bronce. Y tienen un instrumento ahí, metido en el medio. ¿Se dieron cuenta cuál es el instrumento que está metido en el medio? Ahora, si usted la pone aquí, yo no sé qué va a pasar, pero bueno. Yo nada más que lo estoy enseñando. Nunca vi discusiones sobre... Y todo sustentado en que dicen, Elena White dice, cuando Elena White no dice nada. Pero vamos a ver. La música podría ser un gran poder para el bien, sin embargo no aprovechamos como debiéramos esta forma de rendir culto. La música debiera tener belleza, sentimiento y poder. Elévense las voces en cantos de alabanza y devoción y llamad a vuestro auxilio instrumentos musicales, si es posible, y asciendan hacia Dios las gloriosas armonías. O sea, Elena White en todo momento. Ahora, aquí viene un punto
que es el que todo el mundo esgrime para formar sus líos y problemas con respecto a los instrumentos. El pasaje en controversia dice así: esas mismas cosas que habéis explicado que ocurrían en Indiana, el Señor me ha mostrado que volverían a ocurrir justamente antes de la terminación del tiempo de gracia. Se manifestará toda clase de cosas extrañas. Habrá vocerío acompañado de tambores, música y danza. Para entender esa frase, en teología nosotros usamos dos términos. El primero es una exégesis. La exégesis está preocupada en extraer del texto lo que está siendo dicho, mientras que la eisegesis agrega al texto lo que no fue realmente expresado. Eisegesis es lo que yo creo que debería ser dicho, y donde una opinión preestablecida influye en la lectura, y las palabras aisladas del contexto se hace un fin en sí mismo. Sobre la interpretación de sus mensajes, ella recomienda que acerca de los testimonios nada es ignorado, nada es puesto a un lado. Sin embargo, deben tomarse en cuenta el tiempo y el lugar. Y ahora una investigación que hemos realizado sobre el contexto histórico del movimiento de la carne santificada nos da la siguiente información. En 1845 Jaime White, Elena Harmon y otros confrontaron a un grupo en New Hampshire que parecía estar firme en el Señor. Ella pronto descubrió que pretendían poseer una santificación perfecta y declaraban que estaban por encima de la posibilidad de pecar. Esta clase de pensamiento conduce a la creencia de que los efectos y los deseos de los santificados eran siempre correctos y nunca había peligro de que los indujeran al pecado. Y sigue diciendo, la humildad falsa, acompañada de una agitación ruidosa de algunas personas en Maine, acarrió desprestigio a los primeros adventistas antes de 1846. Y la joven Elena informó, algunos se figuraban que la religión consiste en mucha excitación y ruido. Solían hablar de manera que irritaba a los incrédulos. Entonces se regocijaban de verse perseguidos. Había algunos que profesaban profunda humildad y abogaban por la práctica de arrastrarse por el suelo como los chiquillos en prueba de su humildad. Les dije claramente que la humildad que Dios esperaba de su pueblo había de manifestarse en una vida semejante a la de ¿quién? A la de Cristo. 1888. La cuestión básica en 1888 era cómo comprender la plenitud de la verdad del Evangelio según se refleja en las palabras de Juan, de que el pueblo de Dios al fin del tiempo guardaría los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Los adventistas ortodoxos entendían claramente las exigencias de los mandamientos de Dios, realzadas en forma especial en el mandamiento del día de reposo. Pero como ocurre a menudo en la historia cristiana, puede ser que el pensamiento correcto no vaya siempre unido a un claro compromiso de fe en Cristo, quien es el único que puede salvarlo a uno de la culpa y el poder del pecado. Por lo general, los adventistas, en su fervor por proclamar la ley de Dios que había sido descuidado, tendían a dejar a Cristo fuera de su ley. Muchos predicaban sermones sin Cristo, por lo que representaban mal lo que significaba tener la fe de Jesús. Está tremendo eso. Y eso lo vemos hoy también. Usted puede decir que cree en Jesús cuando valore el costo de la salvación. Usted puede afirmar eso cuando sienta que Jesús murió por usted en la cruz del Calvario. Cuando tenga una fe inteligente en que la muerte de Jesús hace posible que usted deje de pecar y que perfeccione un carácter justo mediante la gracia de Dios, que le es concedida como el rescate de su sangre. Una huella interesante sobre el movimiento de la carne santificada, hermanos, va desde las discusiones constantes sobre la justificación por la fe que se celebró en el Congreso de Minneapolis. Ahora, la carne santificada en Indiana. Este intento frustrado trataba de introducir a un falso Cristo y un estilo pentecostal de adoración o celebración dentro de la iglesia adventista. El pastor Davis, evangelista de la Asociación de Indiana, desarrolló esta nueva extraña enseñanza, nunca antes conocida por los adventistas. El pastor
R.S. Donnell, presidente de la Conferencia de Indiana, juntamente con la mayoría de los ministros de la conferencia, fueron envueltos por las enseñanzas erróneas. Los que apoyaban este movimiento señalaban que este era un movimiento que representaba la lluvia tardía, y estas enseñanzas se esparcieron a través de la Conferencia de Indiana con la velocidad de un fuego avivado por el viento. El pastor Stephen Haskell fue enviado por la Asociación General para investigar. Vean hasta dónde llegamos nosotros. Tenemos investigadores y todo. El primer reporte de investigación. El pastor Haskell escribe a Elena White y le dice: yo no sé apenas qué decir. Esto va más allá de toda descripción. Yo nunca he visto ninguna compañía que tenga un alcance tan firme por un número de ciertos dirigentes líderes que los que están en Indiana. ¿Cuál era la doctrina que toda esa gente defendía? Que Jesús nació con una carne santa, o sea, con la naturaleza de Adán antes de pecar. Eso es falso. ¿Qué otra cosa más decían? Cristo pasó por una experiencia en el Getsemaní, y aquellos que lo sigan en esa experiencia tendrán carne santificada igual que Jesús. Eso no es cierto. Después de esta experiencia el individuo tendrá una carne como Jesús y no podrá pecar. Aquellos que pasaran por esta experiencia verían la venida de Jesús. Eran los únicos que iban a ver a Jesús. Ahí aparecen otras doctrinas falsas. Los individuos que no pasaban por esta experiencia del jardín eran considerados hijos adoptivos y por lo tanto no poseían la fe de la traslación. Estos individuos tendrían que pasar por la tumba e irían al cielo por la vía subterránea. Vean todas las barbaridades que ya desde aquel tiempo, como hoy están diciendo tanta barbaridad también algunos de los nuestros. Bueno, voy a pasar esto. Vamos a ver los elementos que usaban los que procuraban la carne santificada. Oraciones largas. Y hay algunos que creen que mientras más largo oren, más santos son. Y hay algunos que oran, que yo llego y les digo: hermano, ore en su casa, para que cuando llegue aquí en público, ore cortito. Predicaciones largas e histéricas. Música ruidosa y extraña. Estos tres elementos buscaban elevar las emociones. Y él le dice los instrumentos que usaban: un órgano, un contrabajo, 3 violines, 2 flautas, 3 panderetas, 3 cornos y un tambor bajo grande, y quizás otros instrumentos que yo no he mencionado. Y yo puse allí en asterisco 2 cornetas. ¿Por qué 2 cornetas? Porque luego una hermana le escribe a Elena White y le alude a las 2 cornetas. Dice: ellos están tan entrenados en su línea musical como cualquier coro del Ejército de Salvación que usted oyó jamás. De hecho, su esfuerzo de reavivamiento es simplemente una copia del método utilizado por el Ejército de Salvación. Y cuando llegan a una nota aguda no se puede oír una palabra de lo que canta la congregación, ni oír nada, a no ser los gritos de aquellos que están medios demente. Ahora, vean cómo estaba conformada la banda del Ejército de Salvación en 1894. En su informe, Stephen Haskell describió el culto y la banda de Indiana como una copia de los avivamientos del Ejército de Salvación. Ustedes pueden ver el bombo bajo, el tambor bajo. ¿Qué? ¿Era eso? Ahora, Elena White, cuando recibe todo eso, le escribe y les dice: el Espíritu Santo nunca se manifiesta en esa forma, mediante ese ruido desconcertante. Esto constituye una invención de Satanás. Y ella dice: es mejor no mezclar nunca el culto a Dios con música que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra que en enero pasado se me mostró que tendría lugar en nuestras reuniones de reavivamiento. La verdad, para este tiempo no necesita nada de eso para convertir a las almas. Esa cita, algunos la toman y dice:
Elena White dice que nunca debiera haber en el culto a Dios instrumento, que no debiera haber música. Pero eso no es lo que dice Elena White. Eso no es lo que está escrito ahí. Lo que está escrito ahí es que, muy claramente, que utilizar instrumentos musicales para realizar la obra o sea, ella está hablando de una obra que se hizo anteriormente y que ahora este grupo se asemeja a ella. Veamos. No debería estimularse esta clase de culto. Este mismo género de influencia vino después de cumplida la fecha de 1844. Ocurrieron las mismas representaciones. Los hombres se agitaron y fueron estimulados por un poder que pensaban que era el poder de Dios. Dice ella, hermanos, y esta cita es tremenda: no resumiré toda la historia porque es demasiado penosa. Pero en enero pasado, ahora ella está hablando de la cita anterior. El Señor me mostró que en nuestras reuniones de reavivamiento se introducirían teorías y métodos erróneos y que se repetiría la historia, ¿qué cosa? Pasada. Me sentí muy angustiada. Se me instruyó para que dijera que en esas demostraciones estaban presentes demonios en forma humana que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa para las personas. ¿Qué estaban presentes, dice ahí? Demonios en forma humana. Por lo tanto, en el pensamiento de Elena White, los tambores, porque era lo que ella vio, eran lo que hoy conocemos por bombo de fanfarria y 3 tamboriles. A pesar de que la palabra drum en el original inglés describa la batería moderna, no es lo que Elena White vio. Según Arthur White, la visión se aplicaba a los tambores y tamboriles que se usaron en los cultos de la carne santificada. Por lo tanto, ella sigue y nos muestra cuáles eran los instrumentos. Un tambor grande y las panderetas con parche o tamborcito. ¿Cuál era la razón de la confusión del culto del movimiento? ¿Cuál era la razón por la cual Elena White dice, nunca debiéramos mezclar al culto a Dios si es así? Dice, mientras tocaban los tambores y los otros instrumentos, cantaban y oraban, saltaban y gritaban al mismo tiempo, resultando en ruido y confusión. O sea, la música iba acompañada de ¿qué cosa? De otros elementos. Elena White incluye música y otros instrumentos en ese escenario. El Espíritu Santo no tiene nada que ver con ese desorden perturbador. Y esa varaunda que me fueron mostrados en enero pasado, Satanás trabaja en medio del estruendo y de la confusión producida por esa, lean bien, esa clase de música, la cual, si fuera dirigida debidamente, serviría para alabar y glorificar a Dios. ¿Qué dice el texto, David? ¿Qué dice el texto? Esta música que se está usando mal es porque está haciendo ¿qué cosa? Mal dirigida. Pero si se dirige bien, se transforma en ¿qué cosa? Vamos a ver otra más. Las cosas que han ocurrido en el pasado también acontecerán en el futuro. Satanás convertirá la música en una trampa. ¿Debido a qué cosa? Entonces, ¿el problema dónde está? En que no tenemos quien dirija. O sea, si no tenemos quien dirija, es lógico que se va a hacer mal. Ella dice, Dios exhorta a su pueblo que tiene la luz ante sí en la palabra y en los testimonios, a que lea y considere y luego que obedezca. Es clarita. No es asunto de discusión. Ponte primero a leer. Prepárate.
Prepárate para que puedas ser un instrumento importante. En la sesión del Congreso de la Asociación General en 1901 dice: el ruido y el alboroto en sí mismo no constituyen ninguna evidencia en favor de la santificación o del descenso del Espíritu Santo. El fanatismo, una vez que ha comenzado y se ha dejado sin control, es tan difícil de apagar como un fuego que se ha posesionado de un edificio. El fanatismo. Ahora no voy a comer más azúcar, ni voy a comer huevo, ni voy a comer esto, ni voy a comer aquello, porque yo tengo que ser un vegetariano estricto, porque la palabra... Y resulta que tú empiezas a argumentar y argumentar y argumentar y argumentar hasta que te transformas en un fenómeno, en un fuego devastador, difícil de apagar, hermano. Y hay mucha gente hoy en la iglesia siendo fuego devastador, llegando donde están las almas para traer doctrinas erróneas como la de la carne santificada. Elena White en 1905 ahora dice: me alegro de oír los instrumentos musicales que tenéis aquí. Dios quiere que los tengamos. Él quiere que lo alabemos con el corazón, con el alma y con la voz, magnificando su nombre ante el mundo. Ahora vean aquí tienen la banda de la publicadora adventista Review and Herald en 1912, 1913. Si Elena White hablaba en contra de los tambores, ahora ¿cómo es posible que ahora la iglesia en 1912, 1913, o sea, estoy diciendo, si Elena White hablaba en contra de esos instrumentos como algunos esgrimen para decir la razón por la cual en el templo no se puede usar tal o más cual instrumento de percusión, ahora nosotros miramos, ¿qué es lo que hay ahí a primera banda? El mismo bombo que usaban los de la carne santificada, ¿sí o no? El mismo, es la Review and Herald, es la banda de la Review and Herald, era la banda en ese tiempo de la Asociación General. Miren los tamboriles. Si le damos atrás, ¿hay alguna diferencia en esta foto con la foto del Ejército de Salvación? ¿De la banda del Ejército de Salvación? No la hay. ¿Por qué razón? Porque el problema focal no son los instrumentos, hermanos. Esta mañana yo decía que este instrumento puede estar aquí millones de años, aquí tranquilito, que nunca va a tocar. Usted pone una batería ahí y esa batería va a estar ahí millones de años y nunca va a tocar. Porque el problema radica en quien ejecuta el instrumento, en el instrumentista. Y para ser un instrumentista que no glorifica a Dios, no hace falta la batería. La puedes hacer con el violín, la puedes hacer con el órgano, lo puedes hacer con el instrumento que tú quieras, porque es que tu corazón no es un corazón convertido ni consagrado a Dios. Y por lo tanto tu culto es abominable, simplemente. Conclusiones. Un principio fundamental para la interpretación de Elena White es dar énfasis en el centro del mensaje que está haciendo. Por lo tanto, allí en las 9 páginas de la carta 132 de 1900 podemos encontrar eso. Fundamentalmente exponer las herejías doctrinales del movimiento de la carne santificada. El centro no son los tambores o la música, sino ¿qué cosa? El fanatismo. La preocupación secundaria de Elena White es combatir el culto caótico que resultaba de esas doctrinas. No el tambor, no la música. La declaración, las cosas que han ocurrido, no hacían referencia al movimiento de la carne santificada. Y está diciendo las cosas que han ocurrido, como se quiere aplicar actualmente.
y sí a otros movimientos fanáticos que aparecieron en el adventismo en la década de 1840 a 1850. Si aplicamos la declaración a Indiana de 1900, estamos hiriendo la intención original de Elena White y potencialmente desfigurando el sentido del mensaje. Si lo que está hablando acá en 1900 está diciendo lo que el Señor me mostró, en tiempos atrás, después que la iglesia resurgió, desde 1840 a 1850, fue que se sintieron esos tipos de movimientos que luego tomó fuerza ya hacia 1888. Pero ya ella en 1900 estaba aludiendo. Otra cita mal interpretada. El influjo de los instrumentos satánicos se une con el estrépito y el vocerío, con lo cual resulta un carnaval, y a eso se le denomina la obra del Espíritu Santo. Ese texto, hermanos, de Elena White, de Mensaje Selecto, tomo 2, página 42, el influjo de los instrumentos satánicos. Yo he escuchado presentaciones que están por ahí grabadas, que ustedes las tienen en las iglesias, donde aluden que hay instrumentos de Dios e instrumentos de Satanás. ¿Y saben qué estaba diciendo Elena White ahí? Vean lo que Elena White está diciendo. Se me instruyó. Cuando Elena White dice se me instruyó, es porque está hablando en nombre de quién? De Dios. Se me instruyó que en esas demostraciones estaban presentes ¿quiénes? Demonios. ¿En qué forma? En forma humana, que trabajaban con todo el ingenio que Satanás puede emplear para hacer que la verdad resulte odiosa para las personas salvadas. Entonces, si le damos atrás instrumentos satánicos, ¿a qué se está refiriendo Elena White? ¿A los demonios? ¿A personas? Pero como leemos instrumentos, entonces argumentamos que la batería es un instrumento de Satanás. O que el contrabajo es un instrumento, o la guitarra eléctrica, o el saxofón, o eso está fuera. Y yo quiero confesarles a ustedes que por mucho tiempo yo también me unía a esa corriente. Pero le doy gloria y alabanza a Dios, porque me dijo: Francisco, necesitas estudiar, necesitas investigar. Y fue una preocupación intensa para buscar, para hurgar, para buscar la dimensión divina, para que Dios me instruyera en este sentido. Porque es estropear decir que porque la música es un poquito más alegre o menos alegre, es una música que tiene que ver con el movimiento establecido por la carne santificada, con instrumentos satánicos. No, el instrumento satánico es la persona cuyo el Espíritu Santo se ha apartado de él y se entrega completamente en las manos del demonio. Es útil notar las referencias en los escritos de Elena White en los que aparece la palabra drum. Ahí están. Usted va al centro White de la Asociación General y ahí le aparece. Usted pone tambor y va a ver. El doctor que declaró que Elena White no respiraba durante las visiones, Drummond. El tambor o cilindro de una imprenta. El tambor casero que hicieron los hijos de los White en Battle Creek. Los hijos de Elena White hicieron un tamborcito. Un tambor para acompañarse también ellos. Era el movimiento, era el momento. Las referencias al bombo, bass drum usado en Indiana, en la predicación de que este tipo de música ocurriría de nuevo justo antes de la terminación del tiempo de gracia. Por lo tanto, en la riqueza y variedad de los escritos de Elena White, el tambor o batería recibe una atención mínima. De acuerdo al pensamiento de Elena White, el problema de la música y el uso de instrumentos musicales en el movimiento de la carne santificada radicaba en la forma en que estos eran ejecutados por los instrumentos humanos, quienes a su vez estaban fuertemente motivados por la falsa doctrina y por el emocionalismo que acompañó su uso. O sea, hermanos,
Si tú vienes con un espíritu, porque te pasas el tiempo mirando los cultos carismáticos, te pasas el tiempo oyendo música de ese tipo. Es lógico que cuando tú te sientes aquí a ejecutar tu música, tú la vas a ejecutar así, porque te has saturado de ella. Si tú te pasas el tiempo oyendo música rock, es lógico que vas a venir, te vas a sentar en una batería y vas a tocar al estilo rock. Pero si tú escuchas la batería sinfónica y te saturas de la batería sinfónica, la vas a tocar aquí, sinfónicamente. Porque la Biblia me dice que de la abundancia de lo que yo tengo dentro es lo que hago. Elena White nos dice claramente, hermanos, que no utilicemos sus textos para decir lo que ella no quiso decir. Eso lleva oración, eso lleva investigación, eso lleva búsqueda. Y para mí el desafío mayor, porque ahora vamos a entrar en la sesión de preguntas, el desafío mayor, y voy a pedir a quienes me acompañan, Rubén, al desafío mayor es la pregunta que Dios te va a hacer a ti y a mí, es, como músicos, ¿qué tienes en tu mano? Él no te va a decir, sí, pero tú tenías una batería. No. ¿Qué tenías en tu mano? ¿Qué instrumento tenías para alabar mi nombre? ¿Y te va a tocar a ti responder? Y lo único que él te va a decir es, ¿lo usaste para gloria de mi nombre o no lo usaste para gloria de mi nombre? Nada más. No hay nada más que argumentar. Con esto quiero decirle que nosotros en la Iglesia Adventista hemos aceptado la percusión 100%. Batería y todo lo que se añade a eso. La hemos aceptado audiblemente. Las pistas que se ponen en esta iglesia no tienen batería. Hoy las que se han puesto hoy, cargadas. O sea, que la aceptamos audiblemente, pero visualmente se transforma en ¿qué cosa? Con esto, yo no quiero decirle que hay que poner una batería ahí. No es eso lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que si uno de los muchachos aquí se pone y estudia la batería y es un muchacho fiel con el deseo de alabar, de glorificar a Dios, con lo que Dios ha puesto en su mente, prepararse para glorificarlo, hermano, el único que le va a dar el bien buen siervo fiel es Cristo Jesús. No tenemos nosotros por qué. Pero él debe entender primero que por encima del instrumento está su relación salvadora con Cristo. Porque cuando tú entiendes primero la salvación con Cristo, es que entonces tú le ofreces a Cristo sacrificio de alabanza. Pero si ese muchacho, ese hermano, esa hermana, nunca ha tenido una conexión con Dios, es lógico que va a traer una ofrenda que probablemente Dios no se agrade mucho de ella. Pero no sigamos más con el proyecto de discutir sobre formas. Me hubiese gustado mostrarle lo que dijo el pastor Paulsen
siendo presidente de la Asociación General, a una pregunta directa que se le hizo en el Congreso de Australia el último año de su mandato. Y los muchachos le preguntaron, Pastor Paulsen, una pregunta directa. ¿Usted acepta la batería en la iglesia? ¿Sí o no? Y él dijo, yo sí, donde se permita. Sí, donde se permita. Simplemente. Pero lo que sí digo, con toda fuerza de las Escrituras, es que el texto, la doxología que estudiamos hoy en la mañana, nos dice, todo lo que respira, alabe a Jehová. El instrumento no es el que respira. El que respira es el instrumento humano. Y si el instrumento humano usa el instrumento musical sabiamente, bajo la dirección del Espíritu Santo, orándole y diciéndole, Señor, ayúdame a entender cómo puedo tocar. Yo quisiera que ustedes hubiesen escuchado a esa banda de metales, esa batería, cómo tocaba. Pero tenía un personaje que aprendió a tocar, para alabar a Dios. Y nos privamos a veces de la riqueza, porque hoy hemos cantado, en el culto de adoración hemos cantado, nos gozamos alabando al Señor, y estaban las baterías ahí a primer orden, y nadie dijo, ay no, yo no, porque ahí se escucha batería, yo no. Nadie, yo vi que hizo eso. Pero tú te gozaste, porque ahí estaban tocadas para alabar y glorificar el nombre de Dios. No solo con la batería yo puedo hacer desastre, con el piano. El órgano, la gran discusión que hubo por el órgano en el año 1800. El órgano, una iglesia en Boston, después de haber pagado 500 libras esterlinas para que se trajera un órgano desde Inglaterra. Un hermano, después de que la iglesia votó sí y pagaron, ya cuando venía en camino el órgano, un hermano se puso en pie en la congregación y dijo, hermano, por amor de Dios, yo doy aquí las 500 libras esterlinas, pero tiren ese instrumento satánico, esa es la declaración, ese instrumento satánico al mar, que eso no llegue aquí a la casa de Dios. El órgano, y hoy el órgano es considerado el gran instrumento de la adoración. Por eso es que tenemos que mirar los tiempos, la cultura. En aquel tiempo, el órgano era un instrumento indiscutible de burdeles, de formas. Era mal visto. La percusión ha sido usada igual para el rock, mal vista. Pero tú la puedes transformar para la honra y la gloria de Dios. Eso es lo que tengo que decirle a este hermano que le gusta ese instrumento. Esa misma percusión, transfórmala. Ese mismo piano, transfórmalo. Ese violín, transfórmalo. Ese clarinete, transfórmalo. Para que de él salgan alabanzas, exaltaciones al Rey de Reyes y Señor de Señores. Aquí tengo dos colegas listos para responder sus preguntas. Así que yo me siento. Bien, hermanos. David, ¿puedes pasar, por favor? Sería bueno, ¿no? Sí, acompáñanos, claro. Hermano David, acompáñanos, por favor. David, tú también haz tu aporte.
ellos le responden y yo digo si la respuesta está buena o está mal. Como esos, ¿cómo se llama? Esos programas, ¿cómo es que le llaman? Doble cara, ¿no? O la respuesta correcta, ¿cómo se llama?